Hello guys, today we're going to talk about used to, which is something very easy. I don't think I'm going to need a lot of time to explain it. Chicos, es muy fácil el uso de used to y solo tenéis que entender cuándo se usa, cómo se construye y luego estar atentos con los típicos errores que cometemos los españoles. Bueno, entonces, we use it to talk about an action that happened regularly in the past. Solemos utilizarlo para una acción que sucedía o que hacíamos regularmente en el pasado. Estamos expresando un hábito o rutina, ojo, en el pasado. Cuando queremos expresar un hábito o rutina en el presente, si os acordáis, utilizamos los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia. Por ejemplo, always, never, usually, often, o por ejemplo, twice a week, once a month, pues todo eso son adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia, pero eso sirven para el presente. ¿Qué pasa en el pasado? Cuando queremos expresar un hábito o rutina que sucedía regularmente en el pasado, usamos used to, que se traduce como soler hacer. Pues yo solía, I used to go there when I was a child. Oye, yo solía ir allí cuando era niña, ¿os dais cuenta? Entonces, used to normalmente se traduce como soler hacer algo y siempre en el pasado. It only exists in the past. Por eso yo he puesto aquí este ejemplo. Do you used to go by car? Bueno, pues esto que yo he puesto aquí, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Esto aquí viene? Claro, esto está mal. ¿Y por qué está mal? Pues porque yo he cogido y he usado used to como si existiera en presente, pero es que en presente hemos dicho que no existe. Entonces, si yo quiero preguntar en presente si tú habitualmente vas, por ejemplo, al colegio, vas en coche, no te digo do you used to, se dice do you usually go. ¿Os dais cuenta? Usamos nuestro super adverbio de frecuencia delante del verbo principal. Pero, entonces, recordad que solo existe en el pasado. He puesto aquí un actum porque en negativa y en interrogativa, ¿qué va a pasar con used to? Pues que va a perder la D. ¿Pero va a perder la D porque está en presente? No, va a perder la D porque la va a coger el auxiliar, que es did. Por eso hemos dicho aquí, in negative and interrogative, we use did. Entonces, si yo, recordad siempre que did, los auxiliares son la caña, los auxiliares son the best friends ever, son los mejores amigos del verbo principal. Entonces, ¿qué les pasa a los auxiliares? Que ellos, si hay un pasado, si hay una D de pasado, ellos dicen, dame la D, que la cargo yo en mi mochila, porque yo te quiero ayudar y no quiero que cargues con la D. Entonces, yo le he quitado la D, fijaros, esto estaría mal. Did you used to go con D? Estaría mal. La D hay que quitarla. ¿Por qué? Porque la lleva el auxiliar, ¿vale? Pero eso no significa que used to esté en presente. Simplemente que estoy comenzando la oración con un auxiliar de pasado que ya lleva en su mochila la marca de pasado y por eso se la voy a quitar a use, ¿vale? Entonces, did you use, voy a ponerlo más mono, did you use to go by car? ¿Solías ir en coche? Pues esto sería una pregunta con su auxiliar en pasado y use sin la D, pero no por eso significa que esté en presente. Y ahora, una negativa, pues he puesto I didn't used to go cycling very often. No solía ir en bici muy a menudo. Fijaros, I didn't used to. Hemos cogido did, que lleva el pasado, y por eso el use no lo lleva. ¿Estaría correcto poner una D aquí? No, pues por lo mismo que las hemos tachado aquí. Porque si la lleva el auxiliar, no la puede llevar el verbo principal. Bueno, lo último que tengo que decir de used to es que used to se puede sustituir por would en oraciones afirmativas únicamente. Hay algunas excepciones porque hay algunos verbos que incluso en afirmativa no van a aceptar este would, pero de momento no me voy a meter en eso, simplemente que sepáis que, por ejemplo, si esta frase, por ejemplo, we used to walk to school, ¿vale? We used to walk to school, solíamos ir en coche al cole, por ejemplo, ¿no? Hoy otra vez con el coche, solíamos andar al cole, ¿no? Bueno, pues esto yo podría decir también we would walk to school, ¿vale? Y se va a traducir también como solíamos. Al principio cuesta porque ese would lo tenemos muy asociado al condicional, entonces comprender ahora que would puede significar también soler hacer algo, pues como que puede resultar extraño, pero una vez que te acostumbras, lo que sí es importante es que sepáis que would con el significado de soler hacer algo en el pasado solo va a servir en oraciones afirmativas, nunca en oraciones interrogativas ni en oraciones exclamativas. Ahí siempre vamos a tener que usar used to. Bueno, hay algunos verbos que no aceptan este would ni en afirmativo, como por ejemplo el verbo have, algunos verbos que implican tener ciertas cualidades más que hacer acciones, pero de momento no nos vamos a meter ahí. Simplemente que recordéis que used to significa soler hacer en el pasado, que cuando usamos negativa e interrogativa con did le vamos a quitar la D a use, que solo existe en el pasado, y que used to se puede sustituir por would en oraciones afirmativas en casi todos los verbos.